Chicago en octubre olía a concreto húmedo y gases de escape. Empujé la puerta giratoria del edificio Wessler. Tirando de mi chaqueta más cerca contra la llovizna fría que había comenzado hace una hora. La reunión había ido bien. Mejor de lo esperado. En realidad. 3 horas traduciendo documentos legales complejos para una firma multinacional. Y ya habían mencionado querer extender el contrato hasta el próximo trimestre. Mi laptop estaba arriba en la mesa de la sala de conferencias. La recogería mañana por la mañana camino a la siguiente cita. Demasiado cansado para volver a subir ahora. Y honestamente mi cerebro necesitaba el descanso de las pantallas y la jerga técnica. La señal del cruce peatonal parpadeaba en blanco. Bajé de la acera, calculando mentalmente si tendría tiempo para terminar la revisión del contrato en portugués antes de la cena de cumpleaños de Jessica el sábado. Probablemente. Si trabajaba hasta tarde, un movimiento captó mi visión periférica. Un hombre en un costoso traje carbón se metió directamente en la intersección desde la esquina opuesta, teléfono presionado contra su oreja. Cabeza inclinada en concentración. Completamente inconsciente. El camión apareció de la nada. No es cierto. Había estado ahí. Corriendo por la calle a una velocidad que gritaba mal. El semáforo brillaba rojo. Rojo firme, inconfundible. Pero el vehículo masivo no estaba frenando. El tiempo se fracturó en fragmentos cristalinos. Los zapatos pulidos del hombre sobre el asfalto húmedo. La parrilla del camión reflejando la luz de la calle. Mi bolso deslizándose del hombro mientras me lancé hacia adelante. ¡Muévete! La palabra se desgarró de mi garganta. Pero ya estaba en movimiento. Mis manos golpearon su pecho. Empujando con cada onza de fuerza de mi estructura de 5 pies 5 pulgadas. Era sólido, inamovible. Hasta que de repente no lo fue. Caímos con fuerza. El pavimento se precipitó hacia nosotros. Pero en el último segundo él se torció. Recibiendo la mayor parte del impacto. Sus brazos se cerraron a mi alrededor. Atrayéndome contra él mientras rodábamos. La estela de viento del camión golpeó mi rostro. Cerca, tan terroríficamente cerca. La grava se clavó en mi rodilla a través de la tela desgarrada. Mi muñeca derecha se dobló mal. Enviando dolor candente disparándose por mi antebrazo. Después silencio. Solo el silbido de los neumáticos sobre la carretera húmeda desvaneciéndose en la distancia. Su pecho subía y bajaba bajo mi mejilla. Tela cara, seda o algo parecido. El aroma de cedro y algo más oscuro. Más rico se adhería a él. Mi corazón martilleaba tan violentamente que pensé que mis costillas podrían agrietarse. ¿Estás herida? Su voz retumbó a través de su pecho antes de llegar a mis oídos. Con acento, pero aún no podía identificarlo. Controlada, a pesar de lo que acababa de pasar. Me incorporé, el dolor atravesando mi muñeca como una lanza. ¿Si estoy herida? Casi te matas. Se incorporó con una gracia fluida que no debería haber sido posible después de esa caída. Ojos oscuros encontraron los míos. Evaluando. Pómulos marcados, mandíbula fuerte ensombrecida con barba incipiente. Y una cicatriz delgada cortando el lado derecho de su barbilla. Guapo de una manera que se sentía peligrosa. Salvaste mi vida. Caminaste hacia el tráfico como una completa idiota. Las palabras salieron en italiano antes de que pudiera detenerlas. La adrenalina me hizo imprudente. ¿Qué clase de persona cruza la calle sin mirar? ¿Tu madre nunca te enseñó habilidades básicas de supervivencia? Sus cejas se alzaron. Cuando respondió, su italiano era impecable. Acento regional que lo ubicaba en algún lugar cerca de Milán. Mi madre me enseñó muchas cosas. Aparentemente la consciencia no estaba entre ellas. Parpadeé. Genial. Por supuesto hablaba italiano. Por supuesto. Tu muñeca. Alcanzó mi brazo. Sus manos estaban cálidas a pesar de la noche fría. Toque cuidadoso mientras examinaba la hinchazón que ya se estaba formando. Y tu rodilla está sangrando. Miré hacia abajo.
La tela de mis pantalones se había desgarrado, revelando un desastre ensangrentado y raspado. El dolor eligió ese momento para registrarse completamente. Agudo e insistente. Estoy bien. Necesito conseguir. Un vehículo apareció en la acera. SUV negro. Ventanas tan oscuras que parecían portales hacia la nada. 3 vehículos más se materializaron detrás de él, acorralando la intersección. Las puertas se abrieron con precisión sincronizada. Hombres emergieron. 4 de ellos solo del primer vehículo. Todos vestidos de negro. Todos moviéndose con propósito. El que se acercó a nosotros primero tenía hilos plateados en el cabello oscuro y se movía como si la violencia fuera un idioma que hablara con fluidez. Jefe. La palabra fue silenciosa. Urgente. Sus ojos recorrieron al hombre que había empujado, catalogando cada detalle. ¿Estás herido? Jefe. El hielo se cristalizó en mi estómago. El hombre a mi lado se puso de pie, extendiendo una mano para ayudarme a levantarme. Estoy ilesa, Franco. Gracias a él. Me miró con una pregunta en su mirada. Hannah. Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. Gracias a Hannah. No soltó mi mano una vez que estuve de pie. Ella necesita atención médica. Realmente no la necesito. Estás sangrando y tu muñeca se está inflamando. Su tono no dejaba lugar a discusión. Franco, llévala al doctor Castellano. Espera, no puedo simplemente. Habían aparecido más hombres. ¿De dónde habían salido todos? 2 se habían posicionado en la intersección, redirigiendo el tráfico mínimo de la madrugada. Otro hablaba rápidamente por una radio. La eficiencia era de grado militar. Esto no era normal. Las personas normales no tenían escoltas armadas. Las personas normales no tenían equipos que se materializaban desde las sombras. Señorita Hannah. La voz de Franco tenía una cortesía firme. Por favor, permítanos asegurarnos de que esté bien. Tomaré un taxi. Vivo cerca, puedo. Insisto. El hombre del traje, el que había salvado, se acercó más. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo ahí que hizo que se me saltara el pulso. No exactamente una amenaza. Tal vez una promesa. Te arriesgaste por un extraño. Permíteme asegurarme de que ese riesgo no te haya dejado herida. La puerta trasera del SUV estaba abierta. Esperando. Probé mi peso. La muñeca me envió una punzada de dolor por el brazo. Y mi rodilla se tambaleó. Mi teléfono todavía estaba debajo de un auto estacionado. Y mi identificación estaba en algún lugar del cruce peatonal. Correr significaba cojear a ciegas sin forma de llamar a nadie. Todos mis instintos gritaban que corriera. Pero mi bolsa aún yacía en la calle. El contenido esparcido. Mi teléfono se había deslizado debajo de un auto estacionado. Y honestamente el shock se estaba instalando, haciendo que mis piernas se sintieran desconectadas de mi cuerpo. Solo atención médica. Luego me voy a casa. Por supuesto. Hizo un gesto hacia el vehículo. El interior olía a cuero y a algo que no pude identificar. Limpio. Caro. Los asientos me envolvieron como un lujo que nunca había experimentado. El hombre se deslizó a mi lado. Franco tomó el asiento del copiloto. El conductor nunca se dio la vuelta. Nos incorporamos al tráfico suavemente. A través de la división. Escuché a Franco hablando en italiano rápido. Las palabras se filtraron automáticamente a través de mi cerebro de traductor. Demasiado cerca. Alguien pagará por esto. La policía ya está en la escena. El conductor respondió. Procedimiento estándar. Accidente de tráfico. Falla de frenos. Asegúrate de que eso sea exactamente lo que crean. La voz de Franco bajó más. Y averigua quién era el dueño de ese camión. Quiero nombres para la mañana. Mis manos empezaron a temblar.
Las presioné contra mis muslos, tratando de ocultarlo. El hombre a mi lado lo notó de todos modos. No dijo nada, pero sentí su atención cambiar. Sentí el peso de su mirada. ¿A dónde vamos? Logré decir. A algún lugar seguro, respondió. A algún lugar donde podamos asegurar que estés verdaderamente bien. Ni siquiera sé tu nombre. Estuvo en silencio por un largo momento. Entonces, Mateo. Solo un nombre. Pero la forma en que los hombros de Franco se tensaron al escucharlo me dijo todo lo que necesitaba saber. Había salvado a alguien importante. Alguien poderoso. Alguien peligroso. Y ahora estaba en un auto con hombres armados, conduciendo hacia una noche de Chicago que de repente se sentía llena de sombras que nunca había notado antes. La conciencia regresó en fragmentos. Sábanas de seda contra mi piel. El zumbido distante de maquinaria. Un olor que no podía identificar. Antiséptico mezclado con algo floral. Mis ojos se abrieron a una oscuridad desconocida. No mi apartamento. Definitivamente no mi apartamento. El techo se alzaba demasiado alto. Pintado en gris suave que captaba luz de algún lugar que no podía ver. Mi muñeca derecha palpitaba con insistencia sorda. Envuelta en vendaje blanco prístino que se extendía hasta la mitad de mi codo. El pánico parpadeó. Me incorporé demasiado rápido. Y la habitación se inclinó. Con calma. La voz de un hombre. Tranquila y profesional. Se materializó desde una silla que no había notado. Mayor. Tal vez 60. Con gafas de montura metálica y cabello canoso. Está a salvo, señorita Reed. Soy el doctor Castellano. ¿Dónde estoy? Mi garganta se sentía irritada. Una ubicación segura. Se acercó revisando mis pupilas con una linterna pequeña que me hizo hacer una mueca. Se desmayó hace aproximadamente 3 horas. Caída de adrenalina combinada con shock. Respuesta fisiológica perfectamente normal a una experiencia cercana a la muerte. 3 horas. Miré mi muñeca desnuda. Luego vi un reloj en la mesita de noche. 3:17 de la madrugada. Mi teléfono. Necesito mi teléfono. Mi amiga Jessica. Ella esperaba que yo, ya está resuelto. Franco apareció en la entrada como si hubiera sido convocado. Con mejor iluminación. Pude verlo más claramente. Traje elegante. Ojos más penetrantes. Un hombre que no se perdía nada. Sus pertenencias están aquí. Devolveremos todo momentáneamente. El doctor Castellano terminó su examen. Revisando mi muñeca vendada con dedos suaves. Esguince leve. Sin fractura. Manténgala elevada y con hielo durante las próximas 48 horas. Su rodilla ha sido limpiada y vendada. Las raspaduras son superficiales. Deberían sanar en una semana. Correcto. La rodilla. Miré hacia abajo al vendaje visible bajo el dobladillo de los pantalones de chándal prestados que definitivamente no eran míos. ¿Quién me cambió la ropa? Un miembro del personal femenino. Me aseguró el doctor. Tus prendas estaban rotas y ensangrentadas. Estas son temporales hasta que puedas recuperar las tuyas. Se fue con un asentimiento y Franco entró cargando mi bolso. Mi teléfono estaba encima, con la pantalla oscura. Jessica. Pregunté alargando la mano hacia él. Esperando tu llamada. No hemos contactado a nadie en tu nombre. Desbloqueé el teléfono. 17 llamadas perdidas. 12 de Jessica. 5 de números desconocidos. Mi estómago se hizo un nudo mientras marcaba. Contestó antes de que terminara el primer timbre. Hannah. Dios mío, ¿dónde estás? He estado llamando durante horas. Casi llamo a la policía. Estoy bien. Lo siento mucho, Jess. Pasó algo, un accidente. Estoy bien, pero no puedo explicarlo realmente ahora. ¿Qué tipo de accidente?
¿Estás herida? ¿Necesitas que vaya a buscarte? Miré a Franco, quien observaba sin expresión. No, estoy a salvo. Solo necesito manejar algunas cosas. Te explicaré después, te lo prometo. Lamento haberte asustado. La mentira sabía amarga. ¿Pero qué se suponía que dijera? Que había salvado a un hombre que resultó ser algún tipo de jefe del crimen. Y que ahora estaba en su... ¿Qué? ¿Casa de seguridad? Complejo. La preocupación de Jessica se filtró a través del teléfono. ¿Estás segura de que estás bien? Estoy segura. Te llamaré mañana. O más tarde hoy, técnicamente. Nos despedimos. Pero pude escuchar la duda en su voz. Me conocía demasiado bien. También necesito conseguir mi laptop. Le dije a Franco dejando el teléfono. La dejé en el edificio Wessler. Sala de conferencias del piso 15. La necesito para el trabajo. Organizaremos la recuperación en la mañana. El señor Grimaldiro quisiera hablar contigo ahora. Por supuesto que querría. Me puse de pie, probando mi peso sobre la rodilla lesionada. Dolorida, pero manejable. Déjame adivinar. Realmente no es opcional. La expresión de Franco podría haber sido diversión. Difícil de decir. Ha estado preocupado por tu bienestar. La suite se abría a un pasillo que pertenecía a una revista de arquitectura. Madera pulida. Obras de arte que parecían originales. Iluminación diseñada para mostrar en lugar de iluminar. Franco me guió a través de una serie de giros que traté de memorizar y fallé. Nos detuvimos ante puertas dobles. Tocó una vez, luego las empujó para abrirlas. La oficina más allá era masculina y precisa. Ventanas del suelo al techo daban al horizonte de Chicago. Aún brillando a pesar de la hora. Mateo estaba de pie silueteado contra ellas. Teléfono en la oreja, hablando italiano rápido que mi cerebro exhausto tradujo automáticamente. No me importa lo que tome. Averigua quién era el dueño de ese vehículo antes del amanecer. Se volteó cuando entramos. Terminando la llamada sin preámbulos. Con mejor luz, pude verlo apropiadamente. Alto, fácilmente más de 6 pies. El traje caro de antes había sido reemplazado por pantalones oscuros y una camisa blanca con mangas enrolladas. La informalidad de alguna manera lo hacía más intimidante. No menos. Hannah. Hizo un gesto hacia una silla de cuero frente a su escritorio. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión. Hablando metafóricamente. Me senté porque mi rodilla se estaba quejando. ¿Puedo irme ahora? Directa. Aprecio eso. Se dirigió a su escritorio. Pero no se sentó. Desafortunadamente la situación es más complicada que un simple accidente. Franco sacó una tableta. Tocando la pantalla antes de entregármela. Las grabaciones de seguridad se reproducían en blanco y negro granulado. La intersección. El camión acercándose. Yo empujando a Mateo. El vehículo desviándose. En realidad desviándose hacia nosotros en el último segundo. Observa al conductor, dijo Mateo en voz baja. Rebobiné, enfocándome. El rostro del conductor fue visible por quizás 2 segundos. Joven, quizás 30. Ojos fijos en Mateo con intención inconfundible. Sin pánico. Sin intento de frenar. Solo aceleración. Eso no es un accidente. Terminó Mateo. No. Alguien intentó matarme esta noche. ¿Y tú, Hannah Reed? De 27 años, traductora independiente especializada en análisis de contratos y documentación legal. Que vives en 1847 West Addison. Actualmente entre clientes importantes. Pero con 3 proyectos activos. Te encontraste en el lugar equivocado en el momento equivocado. El hielo se cristalizó en mis venas. Me investigaste. Protejo mis intereses. Me salvaste la vida. Eso te hace relevante para esos intereses. ¿Quieres decir que soy testigo?
Las palabras salieron secas. La policía ya está en la escena. Franco habló desde su posición junto a la puerta. Concluirán fallo mecánico. Mal funcionamiento de la línea de frenos. El registro del camión lleva a una corporación fantasma que no llevará a ninguna parte. Pero alguien quería al señor Grimaldiro muerto. Y ese alguien podría haberte notado. Los miré a ambos. Podría haber. Mateo finalmente se sentó, recostándose con un control que sugería que nunca se movía sin propósito. Múltiples cámaras de seguridad capturaron el incidente. Algunas son públicas. Si quien orquestó esto es minucioso. Revisarán esas grabaciones. Te verán. Ver cómo te salvo. Y podrían preguntarse si eres alguien que conozco. Alguien importante para mí. Pero no lo soy. No soy nadie. Solo actuaste por instinto. Lo entiendo. Pero la percepción importa más que la realidad en mi mundo. Sus ojos sostuvieron los míos. Estoy ofreciendo protección. Vigilancia discreta por unos días mientras determinamos si realmente estás en riesgo. ¿Y si me niego? Entonces sales por esa puerta. Vuelves a tu vida, y esperas que esté equivocado sobre el peligro. Extendió las manos. La decisión es tuya. Pensé en mi apartamento. La cerradura endeble. La escalera de incendios que no llegaba del todo al suelo. La vecina que dejaba las ventanas abiertas por la noche. ¿Cuánto tiempo? Una semana como máximo. Menos si identificamos y neutralizamos la amenaza rápidamente. Tengo trabajo. Fechas límite. Clientes que dependen de mí. Tendrás internet. Privacidad. Todo lo que necesitas para trabajar de forma remota. Considéralo una medida de seguridad temporal. Cada instinto gritaba que corriera. Pero las palabras de Franco resonaban en mi cabeza. Alguien quería a Mateo muerto. Alguien lo suficientemente organizado como para conseguir un camión. Encontrar su ubicación, ejecutar un ataque en el centro de Chicago. Alguien que podría venir buscando testigos. De acuerdo, me escuché decir. Pero necesito mi portátil. Y ropa. Y vas a explicarme exactamente de qué tipo de protección estamos hablando. Términos justos. Mateo asintió a Franco. Llévala a casa. Deja que recoja lo que necesita. 2 hombres como mínimo para la escolta. El viaje de vuelta a mi apartamento transcurrió en tenso silencio. Me senté en la parte trasera de otra SUV negra. Viendo pasar calles familiares en la oscuridad previa al amanecer. Franco me había devuelto mi bolso. Mi teléfono. Todo intacto excepto mi sensación de seguridad. Mi edificio se veía más destartalado de lo usual bajo el resplandor crudo de las farolas. Franco y otro hombre, más joven, más corpulento, me acompañaron escaleras arriba. Esperaron afuera mientras yo empacaba rápidamente una bolsa. Portátil, cargador, ropa para una semana. Artículos de aseo. La foto enmarcada de Jessica de mi mesita de noche. La normalidad de los objetos se sentía absurda. Encendí mi laptop el tiempo suficiente para enviar un email a mi cliente del contrato Wessler. Disculpándome por el retraso. Y adjuntando la traducción completa. Luego envié mensajes rápidos a mis otros clientes activos. Explicando que una emergencia familiar requería que trabajara remotamente por varios días. No era una mentira, exactamente. Mi familia de uno estaba teniendo una emergencia. Franco estaba en su teléfono cuando salí. Terminó la llamada mientras yo cerraba mi puerta con llave. ¿Todo lo que necesitas? Por ahora. El joven tomó mi bolso sin preguntar. Me flanquearon bajando las escaleras. Y me di cuenta de que esto era todo. Esto era como se veía la protección. Vigilancia constante. Pérdida de privacidad. Todo porque había reaccionado sin pensar. La SUV esperaba en la acera. Motor encendido. Mientras nos alejábamos, divisé otro vehículo al otro lado de la calle. Sedán. Color oscuro.
2 ocupantes. Cuando doblamos la esquina. Nos siguió. Ese es nuestro. Franco confirmó. Estás cubierta desde múltiples ángulos. Me recosté hacia atrás cerrando los ojos. En algún lugar de esta ciudad, alguien había intentado cometer un asesinato. Y de alguna manera, imposiblemente. Los había detenido. Ahora estaba enredado en cualquier red que Matteo Grimaldiro había tejido. Protegido por hombres con armas y secretos. Mi teléfono vibró. Jessica otra vez. Me ocuparía de ella mañana. O hoy. Como fuera que se calificara esta pesadilla. De vuelta en el complejo. La misma suite esperaba. Instalé mi laptop en el escritorio. Revisé mi correo electrónico, traté de fingir que esto era normal. Afuera de las ventanas, Chicago comenzaba a despertar. Camiones de reparto. Viajeros matutinos. La vida continuando como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Simplemente no sabía cuánto aún. 3 días pasaron en un extraño limbo. Trabajé desde el complejo. Traduciendo contratos y analizando documentos mientras observaba Chicago a través de ventanas que no se abrían. Jessica llamó 2 veces. Mantuve las conversaciones breves. Vagas. Sí. Estaba bien. No. Aún no podía explicarlo. Las mentiras se acumularon como sedimento. Franco apareció en mi puerta la tercera noche sin tocar. Su expresión me lo dijo todo antes de que abriera la boca. Ha habido otro incidente. Se me cayó el alma a los pies. ¿Está Matteo vivo? Apenas. Entró cerrando la puerta con cuidado deliberado. Alguien plantó una bomba en su vehículo principal. C4. Conectada profesionalmente al encendido. Cambió de coche en el último minuto. Instinto dijo. La explosión destruyó la mitad de su garaje privado. Me dejé caer pesadamente en la cama. ¿Cuándo? Hace 2 horas. La propiedad está aislada. A 40 millas de la ciudad. Nuestro equipo lo contuvo antes de que llegaran los servicios de emergencia. El informe oficial lo registrará como una fuga de gas. Franco sacó su teléfono. Deslizando el dedo por las imágenes. Pero esto no fue externo. Hannah. Quienquiera que haya hecho esto sabía qué coche iba a usar. Conocía el momento exacto de su partida. Esa información no sale de nuestro círculo interno. Las fotos mostraban metal retorcido. Concreto ennegrecido, destrucción que debería haber matado a alguien. Habría matado a alguien si la suerte no hubiera intervenido. Interno. Dije en voz baja. ¿Crees que es alguien dentro de su organización? Sé que lo es. Abrió un conjunto diferente de imágenes. Y tenemos otro problema. Tú. La primera foto me mostraba saliendo de una cafetería a 2 cuadras de mi apartamento. La segunda me captó en un cruce peatonal. Teléfono en la oreja. La tercera fue tomada desde un vehículo. Captándome a través de la ventana de mi propia sala mientras trabajaba en mi escritorio. Estas no son tuyas, dije. Mi voz sonaba distante. No. Las notamos ayer. Detectamos la vigilancia esta mañana. Diferentes vehículos, diferentes operadores. Seguimiento profesional. Quien sea que quiera muerto a Matteo sabe que lo salvaste. Y están rastreando tus movimientos. El frío se extendió por mi pecho. Piensan que soy importante para él. O están considerando usarte como palanca. De cualquier manera, estás expuesta. Este apartamento no es defendible. Necesitas mudarte a la finca esta noche. No puedo simplemente desaparecer. Tengo clientes que esperan entregas. Fechas límite. ¿Qué importa más que mantenerse con vida? La franqueza golpeó como una bofetada. Miré las fotos otra vez. A mí misma capturada sin conocimiento o consentimiento. A la prueba de que extraños me habían estado siguiendo. Observándome esperando una oportunidad.
Mi amiga Jessica. Entrará en pánico si desaparezco. Entonces, dile lo que pueda sin comprometer la seguridad. El tono de Franco se suavizó ligeramente. No te estamos pidiendo que desaparezcas para siempre. Solo hasta que identifiquemos y neutralicemos la amenaza. ¿Y cuánto tiempo tomará eso? El tiempo que sea necesario. Quería discutir. Insistir que este no era mi problema. Que solo había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero las fotos hablaban más fuerte que mis protestas. Alguien peligroso conocía mi cara. Mi dirección. Mi rutina. Necesito empacar apropiadamente esta vez. Y les voy a enviar un email a mis clientes esta noche. Diciéndoles que trabajaré de forma remota por las próximas 2 semanas como mínimo. Franco asintió. 30 minutos. Empacar para una estancia prolongada. Nos vamos antes del anochecer. Se apostó afuera mientras yo me movía por mi apartamento en caos controlado. Laptop. Cargadores. Suficiente ropa para 2 semanas. Mis referencias de traducción. Artículos de aseo. Redacté emails rápidos a mis 3 clientes activos. Explicando que una emergencia familiar requería que me reubicara temporalmente. Pero permanecería completamente disponible electrónicamente. Profesional. Apologético. Vago. Entonces le envié un mensaje de texto a Jessica. Necesito salir de la ciudad por un problema de seguridad laboral. No puedo explicar por mensaje de texto. Estoy a salvo. Llamaremos cuando pueda. Por favor, no te preocupes. Te amo. Su respuesta llegó inmediatamente. ¿Qué? Llámame ahora. Mi teléfono sonó. Lo dejé ir al buzón de voz. Elección de cobarde, pero no podía mentirle voz a voz. No otra vez. La finca esperaba más allá del borde de Chicago. Se accedía a través de portones que se abrían susurrando a nuestro acercamiento. Apenas había notado la propiedad en la oscuridad hace 3 noches. Ahora, en la luz del día que se desvanecía. La vi apropiadamente. Muros de piedra. Terrenos cuidados. Cámaras de seguridad en ángulo para cubrir cada acceso. No era un hogar. Una fortaleza disfrazada como tal. La suite que me dieron hacía que todo mi apartamento pareciera un armario. Cama king con sábanas que probablemente costaban más que mi renta mensual. Área de estar con muebles de cuero. Baño con una tina lo suficientemente grande para nadar. Y más importante aún. Un escritorio posicionado junto a ventanas que daban a jardines iluminados por reflectores estratégicos. La contraseña del Internet está en el escritorio. Dijo Franco desde la entrada. La cocina está completamente abastecida si necesitas algo. Mateo quisiera que te unieras a él para cenar a las 8 si te sientes cómoda. Tengo opción. Siempre. Pero creo que querrás escuchar lo que tiene que decir. Me dejó sola con mis maletas y una vista de terrenos patrullados por hombres que se movían como sombras. Desempaqué metódicamente. Estableciendo una rutina como ancla. Laptop configurada. Cargador conectado. Archivos organizados. Mi teléfono mostraba 6 llamadas perdidas de Jessica. Y un mensaje de voz que no estaba listo para escuchar. Trabajo primero. Pánico después. A las 7:45, me duché y me cambié a unos jeans limpios y un suéter color óxido. No elegante pero presentable. Un miembro del personal que no había conocido tocó precisamente a las 8. Ofreciéndose a acompañarme a cenar. El comedor continuaba el tema de la finca. Elegante pero discreto. Poder que no necesitaba anunciarse. Mateo se puso de pie cuando entré. Y noté inmediatamente lo que había pasado por alto antes. Se movía con precisión cuidadosa. Favoreciendo ligeramente su lado izquierdo. ¿Estás herido? Quemaduras menores de la explosión. Nada serio. Hizo un gesto hacia la silla frente a él. Gracias por acompañarme. Una mujer apareció con vino. Sirviendo sin preguntar.
Desapareció tan silenciosamente como había llegado. Franco me mostró las fotos. Dije saltándome las cortesías. Las de mí siendo seguido. Sí. Me disculpo por arrastrarte a esto. Un poco tarde para disculpas. ¿Quiénes son? Mateo estudió su copa de vino. Eso es lo que estoy tratando de determinar. La bomba era sofisticada. Explosivo de grado militar. Instalación profesional. Alguien con recursos y acceso a mi horario. Traición interna. Eso parece. Levantó la mirada, encontrando mis ojos. Por eso es que te necesito aquí. ¿Segura? Hasta que identifique quién está tratando de matarme. ¿Y entonces qué me pasa a mí? Entonces regresas a tu vida. Con compensación por la interrupción y la garantía de que ya no eres un objetivo. Me reí, áspera y breve. ¿Realmente crees que es así de simple? ¿Qué puedo simplemente volver a traducir contratos como si nada de esto hubiera pasado? No. Creo que eres lo suficientemente inteligente para entender la necesidad. Su voz se mantuvo equilibrada. Salvaste mi vida. Te estoy devolviendo el favor asegurándome de que la tuya no se pierda por ello. El vino sabía caro. Complejo. Tomé otro sorbo, ganando tiempo para organizar mis pensamientos. Franco dijo que piensas que es alguien en quien confías. Alguien cercano. Alguien con acceso a información que debería estar restringida. La mandíbula de Mateo se tensó. He construido esta organización sobre la lealtad. Descubrir que esa lealtad es falsa. Que alguien a quien he protegido y elevado preferiría verme muerto. Se contuvo. El control volvió a su lugar. Háblame de tu trabajo. Dijo, cambiando de tema. Franco mencionó que traduces para empresas multinacionales. El giro repentino me desconcertó. Documentos legales principalmente. Contratos. Papeleo de cumplimiento. Archivos de debida diligencia. Trabajo en 6 idiomas. Sus cejas se alzaron. 6. Inglés. Español. Portugués. Francés. Italiano. Alemán. Estaba trabajando hacia el japonés antes. Hice un gesto vago hacia todo. Antes de esto. Y haces análisis más allá de la simple traducción. Revisión de documentos. Puedo detectar inconsistencias. Cláusulas fraudulentas. Términos que no coinciden entre las versiones en diferentes idiomas. Las empresas me pagan para encontrar los problemas antes de que se conviertan en demandas. El interés iluminó su expresión. Curiosidad genuina reemplazando la máscara cuidadosa. Di algo en francés. La petición me sorprendió. ¿Cuoy? Maintenant? Él respondió en francés parisino impecable. Tu acento es excelente. ¿Dónde estudiaste? Pasamos al francés naturalmente. Discutiendo lingüística y las peculiaridades de las lenguas romances versus las germánicas. En algún momento entre platos. La tensión se alivió. No desapareció, pero se transformó en algo menos hostil. No eres lo que esperaba. Mateo dijo, regresando al inglés cuando apareció el postre. ¿Qué esperabas? Alguien más asustada. Más dispuesta a simplemente aceptar protección sin preguntas. ¿Tú lo estarías? No. La admisión vino con esa casi sonrisa que había visto antes. Por eso me pareces interesante. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Cargada de implicaciones que no estaba lista para examinar. Debería regresar al trabajo. Dije alejándome de la mesa. Tengo una revisión de contrato que entregar mañana. Por supuesto. Él se puso de pie cuando yo lo hice. Hannah. Hablaba en serio con lo que dije. Estás a salvo aquí. Lo que sea que venga, no lo enfrentarás sola. Caminando de vuelta por corredores que ya se sentían menos extraños. Le di vueltas a sus palabras en mi mente. A salvo. Sola.
Como si cualquiera de esos conceptos aún tuviera sentido en un mundo donde extraños plantaban bombas y... Me siguieron por calles que había caminado 1000 veces. En mi suite. Abrí mi laptop y me perdí en terminología legal portuguesa hasta que me ardieron los ojos. El mensaje de voz de Jessica permaneció sin escuchar. Un peso que cargaría hasta encontrar valor para enfrentarlo. Afuera de mis ventanas, hombres patrullaban jardines iluminados contra la oscuridad. Adentro, estaba protegida. Atrapada y terriblemente incierta sobre. ¿Cuál me preocupaba más? La finca se convirtió en mi prisión y santuario a partes iguales. Establecí rutinas para mantener la cordura. Las mañanas pertenecían al trabajo. Traduciendo documentos. Mientras la luz del sol se filtraba por ventanas que daban a jardines. Que no se me permitía caminar sola. Mis clientes nunca sospecharon que estaba enviando sus contratos desde un complejo vigilado por hombres armados que asentían respetuosamente cuando pasaba. Jessica finalmente aceptó mis explicaciones vagas. Emergencia de trabajo. Protocolos de seguridad. Reubicación temporal. Las mentiras salían más fácil cada vez que las repetía. Lo que me preocupaba más que las mentiras mismas. Las cenas con Mateo se volvieron regulares cuando su horario lo permitía. Nos sentábamos uno frente al otro en ese comedor formal. La conversación derivaba de la lingüística a la filosofía a los desafíos peculiares de dirigir. Una organización construida sobre el miedo y la lealtad. Nunca lo llamaba lo que era. Nunca decía la palabra que colgaba entre nosotros como humo. Pero yo sabía. Los hombres que patrullaban. La deferencia que todos le mostraban. La manera cuidadosa en que Franco reportaba situaciones que claramente involucraban violencia. Mateo Grimaldero no era solo adinerado. Era poderoso de maneras que hacían que mis traducciones de acuerdos de fusión corporativa parecieran pintorescas. Una noche, 5 días después de haberme mudado a la finca. Compartió algo inesperado. Tenía 25 años cuando mi padre murió. Su copa de vino capturó la luz de las velas, proyectando sombras rojas. Asesinado por una facción rival tratando de expandirse a nuestro territorio. Pensaron que matarlo crearía caos. Oportunidad. En cambio unificó a todos bajo mi mando. Lo siento. Las palabras se sentían inadecuadas. No lo sientas. Era un hombre brutal que me enseñó brutalidad. Pero también me enseñó que la lealtad importa más que el miedo. Que la reputación es moneda. Que mostrar debilidad te mata. Dejó su vaso. He tratado de ser diferente. Más inteligente, menos dependiente de la violencia como primera solución. ¿Está funcionando? Pregúntame de nuevo cuando encontremos quién está tratando de matarme. La oscuridad en su tono envió hielo por mi pecho. 2 noches después, Mateo organizó una cena formal con su círculo íntimo. No se suponía que debía asistir. Pero él insistió, diciendo que mi presencia se notaría si me escondía. Mejor aparecer como exactamente lo que afirmaba ser. Un traductor con quien se había hecho amigo. Alguien bajo protección temporal. Nada más significativo. El comedor se llenó de hombres que se movían como depredadores vestidos con trajes caros. Franco hizo presentaciones que me costó recordar. Nombres y rostros que no significaban nada para mí. Pero claramente tenían peso en el mundo de Mateo. Sergio Berciani llegó último. Y la energía de la habitación cambió. Era guapo de una manera que se sentía construida. Cada sonrisa calculada para el máximo efecto. Cuando saludó a Mateo, vi algo parpadear entre ellos. Historia. Complicación. Parecido familiar alrededor de los ojos. ¿Primo? Sergio dijo abrazando a Mateo con lo que parecía calidez genuina. No mencionaste que tendríamos compañía tan encantadora esta noche. Su atención se dirigió hacia mí. Evaluando y desdeñoso a la vez. Había sido evaluada y categorizada en segundos. Hannah es mi invitada, dijo Mateo simplemente. Se está quedando aquí mientras resolvemos algunos problemas de seguridad. Por supuesto. La sonrisa de Sergio se ensanchó.
Cualquier amigo de la familia está protegido por la familia. La manera en que lo dijo hizo que la protección sonara como una amenaza. Anthony Ricketty se sentó frente a mí. Mayor, quizás de 50 años, con una energía nerviosa que se manifestaba en pequeños movimientos constantes. Se ajustó las gafas 2 veces en los primeros 5 minutos. Cuando Sergio hablaba, la mandíbula de Anthony se tensaba casi imperceptiblemente. Cuando sus ojos se encontraron, Anthony apartó la mirada primero. Siempre. Franco, posicionado cerca de Mateo. Era el único que parecía genuinamente relajado. Comía metódicamente, participaba en la conversación cuando se dirigían a él. Pero pasó la mayor parte de la cena observando. Como yo, estaba catalogando el comportamiento de todos. La conversación fluyó alrededor de temas que entendía a medias. Disputas territoriales. Fuentes de ingresos de negocios legítimos. Referencias cuidadosamente codificadas a operaciones que sospechaban no eran legales. A través de todo eso, Sergio presidía. Encantador y carismático. Mientras Anthony se volvía progresivamente más incómodo. Su frente desarrollando un ligero brillo de sudor. A pesar de la temperatura controlada de la habitación. Me disculpé temprano. Alegando fatiga. Mateo me acompañó hasta la puerta. Una cortesía que se sintió tanto protectora como posesiva. ¿Qué pensaste? Preguntó en voz baja. Tu primo no me quiere. Mi primo no le gusta a nadie que tenga mi atención. Su mano rozó mi espalda baja. Un contacto breve que envió calidez extendiéndose por mí. Duerme bien, Hannah. 3 noches después, todo cambió. Estaba revisando un contrato cuando escuché voces alzadas en el pasillo. No exactamente gritando, pero cerca. Entonces la puerta de Mateo se cerró de golpe con suficiente fuerza como para hacer vibrar mis ventanas. No debería haber ido a revisar. Debería haberme quedado en mi suite. Mantener los límites. En cambio, me encontré en el corredor. Siguiendo el sonido del movimiento hasta su estudio. La puerta estaba entreabierta. A través del hueco lo vi en la ventana. Hombros rígidos. Una mano presionada contra el vidrio. Sangre goteaba de su otra mano sobre el piso inmaculado. Mateo. Se volteó. Un corte atravesaba su pómulo izquierdo. Tal vez 2 pulgadas de largo. Sangrando libremente. Su cuello de camisa estaba desgarrado. Los nudillos de su mano derecha estaban partidos y en carne viva. Vete. La palabra salió plana. Sin emoción. Estás herido. Dije que te fueras. En cambio, me adentré en la habitación. Cerrando la puerta detrás de mí. ¿Dónde está tu botiquín de primeros auxilios? Hannah. Baño. Lo encontraré yo misma. Su baño era de mármol y cromo. Impersonal, excepto por los suministros médicos en el gabinete que sugerían que la violencia era rutinaria. Tomé lo que necesitaba y regresé para encontrarlo aún de pie en la ventana. Mandíbula apretada. Siéntate. No necesito. Siéntate. Ya. Algo en mi tono lo hizo obedecer. Se hundió en el sillón de cuero. Inclinando su rostro hacia arriba mientras me acercaba con antiséptico y gasa. Tan cerca pude ver la ira ardiendo detrás de su expresión controlada. Pude oler el cobre y su colonia mezclándose en algo embriagante y peligroso. Limpié el corte con cuidado. Consciente de cada respiración. Cada pequeño respingo que suprimía. Sus ojos nunca dejaron mi rostro. ¿Qué pasó? Pregunté aplicando tiras adhesivas para mantener los bordes unidos. Un capitán cuestionó mi juicio. Públicamente. Frente a hombres que necesitan creer que soy infalible. Su voz era silenciosa. Mortal. Le recordé porque cuestionar mi autoridad es imprudente. Con tus puños. Con mi autoridad. Los puños fueron solo énfasis. Mis manos temblaron ligeramente mientras terminaba de vendarlo. Estábamos demasiado cerca. Podía sentir el calor irradiando de él. Ver su pulso saltando en su garganta.
Cuando me acerqué para limpiar sus nudillos partidos, su mano libre atrapó mi muñeca. Hannah. Solo mi nombre. Pero cargado con todo lo que habíamos estado cuidadosamente evitando reconocer. La tensión que se construía cada vez que compartíamos una comida. La forma en que sus ojos me seguían cuando me movía por las habitaciones. La peligrosa atracción que sentía hacia un hombre al que debería temer. Esta es una mala idea, susurré. Terrible idea, estuvo de acuerdo. Ninguno de los dos se alejó. Su pulgar trazó círculos en mi muñeca interior. Encontrando mi pulso acelerado. Se me cortó la respiración. El tiempo se extendió. Frágil y eléctrico. La puerta se abrió sin previo aviso. La voz de Franco cortó el momento como una cuchilla. Tenemos un problema. Mateo me soltó. La compostura volvió a su lugar de golpe. ¿Qué tipo de problema? La auditoría financiera. Necesitas ver esto ahora. Retrocedí un paso. Poniendo distancia profesional entre nosotros. Mi pulso aún martilleaba. La piel aún hormigueaba donde me había tocado. Franco sacó una tableta. Desplegando hojas de cálculo y registros de transacciones. La auditoría preliminar encontró transferencias no autorizadas. Millones siendo movidos a través de cuentas que no deberían existir. Alguien con acceso de alto nivel al sistema ha estado desviando fondos durante al menos 6 meses. La expresión de Mateo se volvió fría. ¿Cuánto? 8 millones hasta ahora. Posiblemente más que aún no hemos encontrado. ¿Quién tiene ese nivel de acceso? Solo la administración. Tú, yo, Anthony y Sergio. La mandíbula de Franco se tensó. Y las transferencias están estructuradas para parecer legítimas. Alguien que conoce nuestros sistemas íntimamente. Muéstrame todo. Franco extendió documentos sobre el escritorio. Debería haberme ido, pero la curiosidad y algo más. Instinto profesional quizás. Me mantuvo inmóvil. ¿Puedo ver esos? Las palabras escaparon antes de que las pensara bien. Ambos hombres me miraron. Mateo asintió lentamente. Estudié los documentos. Cayendo en el modo analítico que me hacía bueno en mi trabajo. Descripciones de transacciones. Nombres de beneficiarios. Códigos de enrutamiento. Algo me molestaba. Reconocimiento de patrones activándose. Estos nombres de proveedores. Señalé una serie de pagos. El formato es inconsistente. Mira, este usa LLC. Pero este usa LLC con puntos. Y la gramática en estas descripciones. Es técnicamente correcta. Pero la elección de palabras está mal. Ve cómo este dice. ¿Por provisión de servicios prestados? ¿Pero este dice por prestación de servicios provistos? Los hablantes nativos de inglés no lo estructurarían de esa manera. Mateo se acercó más estudiando lo que había señalado. ¿Qué significa? Significa que estas no son compañías reales. Alguien creó corporaciones fantasma y trató de hacerlas parecer legítimas. Pero no mantuvieron consistencia. Estas son fraudulentas. Lavado de dinero a través de proveedores falsos. El silencio se extendió. Entonces Mateo miró a Franco. Revisa todas las transacciones a estas compañías. Quiero nombres, fechas, quién autorizó cada pago. Y averigua quién creó estas cuentas de proveedor en nuestro sistema. Franco asintió, ya moviéndose. La puerta se cerró detrás de él. Dejándonos solos otra vez. Mateo se volvió hacia mí. Algo nuevo en su expresión. Respeto, tal vez. O reconocimiento. Viste en 5 minutos lo que nuestros contadores no vieron en meses. Es lo que hago. Encontrar inconsistencias en documentos. Es más que eso. Se puso de pie cerrando la distancia entre nosotros otra vez. Eres más que eso. Esta vez cuando me tocó. Sosteniendo mi rostro con dedos cuidadosos. No me aparté. Cuando su boca encontró la mía. Le respondí el beso.
Toda la tensión acumulada de los días pasados encendiéndose. Sus manos se enredaron en mi cabello. Las mías se aferraron a sus hombros. Y por esos momentos suspendidos, nada existió excepto calor y necesidad. Y la emoción peligrosa de elegir algo que sabía que cambiaría todo. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, la realidad regresó de golpe. Debería irme. Logré decir. Deberías, pero sus brazos no me soltaron. Mateo, lo sé. Presionó su frente contra la mía. Esto lo complica todo. Todo ya estaba complicado. Una risa se le escapó. Áspera y genuina. Buen punto. Me forcé a dar un paso atrás. A crear espacio antes de perder la capacidad de pensar con claridad. Encuentra a quien te esté robando. Descubre quién está tratando de matarte. Entonces podremos discutir qué es esto. ¿Y si dijera que ya sé qué es esto? Entonces eres peligrosamente optimista para un hombre en tu posición. Me fui antes de que pudiera responder. Antes de que pudiera cambiar de opinión. Pero su sabor persistía en mis labios. Y supe con una certeza que me aterró. Que ya había cruzado una línea que no podía descruzar. El beso lo cambió todo. Y nada. No hablamos de ello. No reconocimos lo que había cambiado entre nosotros. Pero el aire se sentía diferente cuando ocupábamos el mismo cuarto. Cargado de posibilidades que ninguno de nosotros se atrevía a nombrar. Me sumergí en el trabajo. Aceptando cada proyecto que mis clientes me ofrecían. Las fechas límite se convirtieron en armadura contra pensar demasiado sobre lo que estaba haciendo. ¿En quién me estaba convirtiendo? Mi bandeja de entrada se llenó de traducciones. Revisiones de contratos. Documentos que requerían el tipo de atención meticulosa que no dejaba espacio para preguntas existenciales. Pero las noches contaban una historia diferente. El sueño se volvió esquivo. Fragmentado. Cada sonido me despertaba de golpe. Pasos en los pasillos. Viento contra las ventanas. El portazo distante de una puerta. Mis manos desarrollaron un temblor que no podía controlar. Dedos temblando cuando alcanzaba el café o escribía contraseñas. El estrés se acumulaba como sedimento. Pesando sobre todo. Los mensajes de Jessica se volvieron más insistentes. 3 mensajes de texto solo hoy. ¿Estás bien? ¿Cuándo podemos hablar? Estoy preocupada por ti. Cada uno era un recordatorio de la vida que había abandonado. La normalidad alejándose más del alcance con cada día que permanecía en esta fortaleza dorada. Traté de llamarla una vez. Llegué hasta escuchar su voz decir hola antes de que el pánico cerrara mi garganta y colgué. ¿Qué podría decirle que no fuera una mentira? La investigación sobre los proveedores falsos que había identificado avanzó más rápido de lo esperado. Franco apareció en mi puerta 4 días después de aquel beso. Tableta en mano. Expresión más sombría de lo usual. Rastreamos las compañías. Todas conducen de vuelta a una red de corporaciones fantasma registradas en Delaware y las Caimán. Me mostró capas de estructuras de propiedad. Cada una más enrevesada que la anterior. Pero encontramos la conexión. Están controladas a través de intermediarios por alguien dentro de la organización. ¿Quién? Sergio. El nombre cayó como una piedra. El primo de Mateo. Su subjefe. Alguien a quien conoce desde la infancia. Mi estómago se retorció. Los había visto juntos. Visto lo que parecía afecto genuino. Familia. Hay más. Franco trajo registros bancarios. ¿El dinero desviado a través de estas compañías falsas? Rastreamos a dónde fue. Pago a una compañía de camiones que proporcionó el vehículo usado en el intento de asesinato. Pago a la cuenta extraterritorial del conductor. Pago al fabricante de la bomba. Sergio ha estado financiando su propio golpe usando el dinero de Mateo. ¿Lo sabe Mateo? Él está convocando una reunión de consejo de emergencia esta noche. Deberías quedarte en tu suite. Debería haber escuchado.
Debería haberme quedado escondido detrás de puertas cerradas mientras ellos se ocupaban de los negocios. No entendía. En cambio, me encontré atraído al pasillo fuera de la sala de conferencias principal una hora después. El pulso martilleando mientras las voces se alzaban más allá de las pesadas puertas. ¿Me estás acusando? La voz de Sergio llevaba furia y orgullo herido. He sangrado por esta familia. He dado todo mientras tú te sientas en tu mansión jugando a ser rey filósofo. La evidencia es irrefutable. El tono de Mateo se mantuvo controlado. Mortalmente calmado. Las cuentas rastran directamente a compañías que tú estableciste. A través de Anthony. Él maneja todas nuestras finanzas. Controla cada sistema. Si falta dinero, mira al hombre que lo mueve. No al que. No lo hagas. La voz de Anthony se quebró. No te atrevas a tratar de... ¿Tratar de qué? ¿Exponer tu incompetencia? Tus deudas de juego que te hacen vulnerable a... Suficiente. La orden de Mateo silenció a ambos. Franco, muéstrales la evidencia adicional. El silencio se extendió. Entonces Anthony habló. Voz hueca. Él tiene documentos. De hace años. Pequeñas cantidades que tomé para cubrir deudas. Me ha estado chantajeando durante meses. Obligándome a facilitar las transferencias. Amenazando a mi familia si me negaba. Eres patético. El desprecio de Sergio goteaba veneno. Culpándome por tu debilidad. Estoy diciendo la verdad. La verdad es que Mateo se ha vuelto comprometido. Emocional. Trayendo a una extraña a nuestro hogar. Dándole acceso a información sensible. Arriesgando todo lo que hemos construido por... Cuidado. La voz de Mateo se redujo a algo peligroso. Muy cuidado con cómo terminas esa oración. Ella es un riesgo. Todos lo ven. Estás distraído. Tomando decisiones basadas en sentimientos en lugar de estrategia. La organización merece mejor que un líder que... El chasquido de un puño golpeando una mesa silenció lo que viniera después. No volverás a hablar de ella. Cada palabra era acero. No pensarás en ella. Mirarla. O reconocer su existencia. ¿Está eso entendido? A través del pequeño hueco en la puerta. Vi la expresión de Sergio. Cálculo disfrazándose de sumisión. Por supuesto. Mis disculpas. Pero sus ojos prometían violencia. La reunión se disolvió en un silencio tenso. Me retiré antes de que alguien me descubriera. El corazón acelerado. Las palabras de Sergio resonando. Responsabilidad. Debilidad. Distracción. No estaba equivocado. Mi presencia había complicado todo. Había hecho a Mateo vulnerable de maneras que no podía permitirse. Estaba caminando de un lado a otro en mi suite cuando Mateo apareció sin tocar. La tensión irradiando de cada línea de su cuerpo. El corte en su mejilla de hace días casi había sanado. Solo una fina línea rosada dividía su rostro. ¿Escuchaste? No era una pregunta. Algo de eso. Hannah. Él tiene razón. Crucé los brazos alrededor de mí misma. Te estoy haciendo vulnerable. Tu propio primo piensa que estás comprometido por mi culpa. Mi primo está tratando de matarme y robar mi organización. Su opinión no vale nada. Pero su razonamiento no está equivocado. No debería estar aquí. No soy parte de tu mundo. No entiendo las reglas. Y mi presencia les está dando munición a tus enemigos. Cruzó la habitación en 3 zancadas. Las manos enmarcando mi rostro con una ternura sorprendente. Para. Mateo. ¿Sabes lo que vi la noche que me salvaste? Su pulgar trazó mi pómulo. Alguien que actuó sin dudarlo. Quien vio el peligro y corrió hacia él en lugar de alejarse. Quien hizo preguntas y exigió respuestas y se negó a ser intimidada por hombres con armas. Me fascinas. Me desafías.
Me haces recordar por qué quería algo mejor que el imperio que construyó mi padre. Esa no es razón suficiente para arriesgar todo. Es la única razón que importa. Su frente se presionó contra la mía. He pasado 15 años construyendo poder a través del miedo y el control. Entraste en mi vida y me mostraste algo que había olvidado que existía. Coraje genuino. Integridad. Alguien que me ve como humano en lugar de como un arma. Esto es una locura. Completamente. Su boca encontró la mía. Urgente y desesperado. Pero lo estoy eligiendo de todos modos. Te estoy eligiendo a ti. El beso se profundizó, tragándose mis protestas. Sus manos se enredaron en mi cabello. Las mías se aferraron a sus hombros. Y la razón se disolvió en pura sensación. Tropezamos hacia la cama. Despojándonos de inhibiciones y ropa por igual. Explorando la piel con dedos hambrientos y bocas desesperadas. Después, enredados en las sábanas con su latido constante bajo mi oído. La realidad se filtró de vuelta. ¿Qué pasa ahora? Susurré. Encontramos pruebas que conecten a Sergio directamente con los ataques. Entonces lo remuevo del poder. ¿Y si no puedes? Sus brazos se tensaron alrededor de mí. Entonces lo hago de todos modos. El sueño finalmente llegó. Profundo y sin sueños. Hasta que la explosión destrozó la noche. La explosión me arrojó de la cama. El vidrio llovió hacia adentro mientras las ventanas implosionaban. Mateo me tenía presionada contra el suelo antes de que mis oídos dejaran de zumbar. Su cuerpo protegiendo el mío mientras los disparos estallaron en algún lugar abajo. Quédate agachada. Ya se estaba moviendo. Tomando armas de lugares que no sabía que existían. Una pistola de la mesita de noche. Un cuchillo de debajo del colchón. Se vistió en segundos. Gracia letal reemplazando al amante que me había sostenido. ¿Qué está pasando? Están adentro. La puerta se abrió de golpe. Franco apareció, sangre goteando de un corte sobre su ojo. Brecha sureste. 6 hostiles. Tal vez más. El sistema de seguridad fue deshabilitado desde adentro. Sergio. Ya evacuado. Momento conveniente. La mandíbula de Mateo se tensó. Lleva a Hannah a la habitación segura. Usa los corredores de servicio. No te voy a dejar. No tienes opción. Tomó mi rostro. Me besó fuerte y rápido. Franco te mantendrá a salvo. Mantente viva. Esa es una orden. Entonces se fue. Desapareciendo en el caos con un control que me aterrorizó más que el ataque mismo. Franco puso una pistola en mis manos. ¿Sabes cómo usar esto? No. Apunta y dispara si alguien me pasa. Vamos. Corrimos por pasillos que nunca había visto. Pasajes de servicio diseñados para la invisibilidad. Detrás de nosotros, los disparos resonaban. Gritos. La violencia controlada de hombres entrenados para matar. La habitación segura era de acero y concreto. Escondida detrás de una pared falsa en la bodega de vinos. Franco nos selló adentro. Activando sistemas que bañaron todo con iluminación de emergencia. Él estará bien, dijo Franco. Leyendo mi expresión. Mateo ha sobrevivido cosas peores. ¿Ha sobrevivido a la traición de la familia? El silencio de Franco fue respuesta suficiente. Esperamos en esa tumba subterránea mientras la guerra rugía arriba. Y recé a dioses en los que no creía para que Mateo cruzara esa puerta otra vez. Porque en algún lugar entre salvar su vida y rendirme a esta atracción imposible. Había hecho algo catastróficamente estúpido. Me había enamorado de un hombre cuyo mundo funcionaba con violencia y sangre. Y ahora podría perderlo por eso. Los disparos se detuvieron después de lo que parecieron horas. Pero probablemente fueron minutos. El silencio descendió, roto solo por voces distantes y el zumbido en mis oídos. Franco permaneció posicionado en la puerta. Arma lista. Cada músculo en tensión. Su radio crepitó. Todo despejado.
Hostiles neutralizados. El jefe está pidiendo a Hannah. Mis piernas casi se doblaron de alivio. La finca parecía una zona de guerra. Vidrios rotos crujían bajo mis pies mientras Franco me guiaba por pasillos marcados con agujeros de bala y manchas de sangre. Los hombres se movían eficientemente. Ya limpiando. Ya borrando evidencia. Los cuerpos estaban siendo removidos por salidas de servicio. Esta no era la primera vez que manejaban las consecuencias. Mateo estaba de pie en su estudio, consultando con 3 hombres que reconocí de la cena. Sangre manchaba su camisa. Pero se movía sin vacilación. Cuando me vio, algo se quebró en su expresión controlada. ¿No estás herida? Franco me mantuvo a salvo. Me acerqué a él, las manos temblando ahora que la adrenalina se desvanecía. ¿Qué pasó? 6 hombres violaron el perímetro sureste usando códigos que deshabilitaron nuestro sistema de seguridad. Su mandíbula se tensó. Códigos internos. Alguien los dejó entrar. Franco se acercó, tableta en mano. Extraje los registros del sistema. La anulación vino de las credenciales de Anthony. Con marca de tiempo 2 horas antes del ataque. Anthony. El hombre nervioso que había sudado durante la cena. ¿Quién había evitado mirar a Sergio? ¿Dónde está? La voz de Mateo se redujo a algo letal. Lo encontramos en sus aposentos. Está cooperando. La sala de interrogatorios estaba en el subsuelo. Sin ventanas, diseñada para propósitos que había tratado de no imaginar. Anthony estaba sentado en una mesa de metal. Muñecas atadas con bridas, rostro pálido y resbaladizo por la transpiración. Cuando entramos, se estremeció violentamente. No sabía, dijo inmediatamente. Juro por Dios, no sabía que atacarían esta noche. Dijo que era solo acceso preventivo. En caso de que... ¿Quién? Mateo permaneció de pie. Imponente. ¿Quién te dio la orden? Los ojos de Anthony se movían entre nosotros. Cuando se posaron en mí. Algo se desmoronó. Ella no debería estar aquí. Esto no es, responde la pregunta. Sergio. El nombre se quebró en un sollozo. Sergio me ha estado chantajeando durante meses. Hace años tomé dinero. Pequeñas cantidades para cubrir deudas de juego. Documenté todo. Con la intención de devolverlo. Pero él encontró los registros. Dijo que me expondría. Que mi familia pagaría si no cooperaba. Franco puso la tableta sobre la mesa. Mostrando registros financieros. Estas transferencias. Los vendedores falsos que Hannah identificó. Tú las facilitaste. Él me obligó. Cada mes, nuevas instrucciones. Mover dinero aquí, crear cuentas allá. Desactivar la función de seguridad. Seguía pensando que si solo hacía lo que pedía, me dejaría ir. La voz de Anthony se quebró. Pero siguió escalando. La bomba. El camión. Esta noche. Soy contador, no asesino. No me apunté para un asesinato. Pero participaste. Las palabras de Mateo fueron hielo. ¿Cuántas personas murieron porque fuiste demasiado débil para enfrentarte a él? Lo siento. Dios, lo siento mucho. ¿Cuál es su objetivo final? Anthony se limpió la cara con las manos atadas. Completa toma de control. Ha estado construyendo apoyo por meses. Prometiendo a los capitanes más territorio. Más ingresos si lo respaldan. Dice que te has ablandado. Que estás comprometido por él. Sus ojos se desviaron hacia mí otra vez. ¿Por qué? Pregunté. Aunque ya lo sabía. Por ella. Una forastera. Alguien que tiene tu oído. Tu protección. Sergio ha estado diciéndole a todos que estás tomando decisiones emocionales en lugar de estratégicas. Decisiones. Que estás arriesgando todo por alguien que no pertenece a este mundo. Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían haberlo hecho. Porque no estaban completamente equivocadas.
La mano de Mateo encontró la mía. Entrelazando los dedos a pesar de la audiencia. ¿A cuántos capitanes ha convencido? Tal vez la mitad. Los que piensan que las viejas formas fueron mejores. Más violentas. Expansión más agresiva. Los hombros de Anthony se desplomaron. Planea convocar una votación. Forzarte a salir o matarme si la votación no sale como él quiere. Sí. El silencio se extendió. Pesado con implicaciones. Entonces Mateo miró a Franco. Asegurar a Anthony en el ala este. Vigilado. Sin comunicación con nadie. Me arrastró hacia la puerta. Necesitamos hablar. Ahora. De vuelta en su estudio. Con Franco y otros 2 hombres mayores a los que me habían presentado pero no podía recordar. Mateo extendió documentos sobre su escritorio. Registros financieros. Registros de seguridad. Comunicaciones que Anthony había proporcionado. Ha estado planeando esto durante al menos 8 meses. Franco dijo señalando las primeras transferencias. Empezó pequeño construyendo su cofre de guerra. Los intentos de asesinato estaban destinados a parecer externos. Pero si esos fallaban, tenía el apoyo interno para desafiarte abiertamente. ¿Cómo lo probamos? Uno de los otros hombres preguntó. El testimonio de Anthony no será suficiente. La mitad de nuestra gente ya piensa que es incompetente. Creerán la versión de Sergio. Necesitamos atraparlo en el acto. Franco dijo. Algo innegable. Había estado estudiando la cronología. El patrón de escalada. Va a moverse pronto. Tal vez en días. El ataque de esta noche falló. Anthony ha sido descubierto. Sabe que su ventana se está cerrando. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Tiene razón. Dijo Mateo. Sergio acelerará. Tiene que hacerlo. Antes de que podamos consolidarnos en su contra. Así que le damos una oportunidad. Las palabras salieron antes de que las hubiera pensado completamente. Hazle pensar que tiene una abertura. Atrápalo cuando actúe. Eso es increíblemente arriesgado. Franco dijo. Pero pude verlo calculando. Menos arriesgado que una guerra civil. Señalé la lista de capitanes que Sergio supuestamente había convertido. Si simplemente lo acusamos sin pruebas. Divides la organización por la mitad. Algunos te creerán. Algunos no lo harán. Pero si lo atrapas con las manos en la masa. Tratando de matarte o traicionarte ante enemigos. Nadie puede disputar eso. Mateo me estudió con una expresión que no pude interpretar. Estás sugiriendo que me use como cebo. Estoy sugiriendo que controles la narrativa en lugar de reaccionar a la suya. Abrí las comunicaciones de Anthony. Ha estado difundiendo la historia de que eres débil. Comprometido. Así que demuestra que no lo eres. Pon una trampa a la que no pueda resistirse. ¿Y si sale mal? Entonces nos aseguramos de que no salga mal. La planificación se extendió durante toda la noche. Cada detalle importaba. Cada contingencia necesitaba cobertura. Franco argumentó para mantenerme completamente fuera de esto. Pero Mateo lo anuló. Ella es quien detectó el fraude financiero. Dijo. Su ojo analítico es la razón por la que estamos teniendo esta conversación. Si hay detalles que estamos pasando por alto. Ella los encontrará. Así que me quedé contribuyendo donde pude. Aprendiendo más sobre la estructura de la organización de lo que jamás había querido saber. Capitanes, territorios. Fuentes de ingresos tanto legítimas como criminales. La red era vasta, compleja. Y Sergio había estado envenenándola metódicamente desde dentro. Necesitamos convocar una reunión de consejo completo. Sugirió uno de los hombres veteranos. Forzar que todo salga a la luz. No, interrumpí. Eso le da tiempo a Sergio para prepararse. Para manipular la historia. Necesitas que esté desequilibrado. Atrapado en un momento donde sus instintos anulen su planificación.
¿Qué sugieres? Se estaba formando una idea. Arriesgado pero potencialmente perfecto. Anthony dijo que Sergio les dijo a los capitanes que Mateo está comprometido por mi culpa. Así que usa eso. Haz que parezca que soy el punto débil que él puede explotar. La expresión de Mateo se oscureció inmediatamente. Absolutamente no. Escucha. Anuncias que me vas a trasladar a una ubicación secundaria por mi seguridad. En algún lugar fuera de la propiedad. Menos protegido. Sergio no podrá resistirse. Lo verá como la oportunidad perfecta para demostrar que eres débil. Que priorizarme a mí por encima de la seguridad es un defecto fatal. Te estás describiendo como carnada. Estoy describiendo estrategia. Tú controlas la ubicación. La seguridad, todo. Pero para Sergio parece que estás cometiendo un error emocional. El tipo de error que justifica su golpe de estado. Franco se frotó la mandíbula. Claramente dividido. Podría funcionar. Si elegimos la ubicación cuidadosamente. La equipamos apropiadamente para vigilancia. Posicionamos a nuestra gente estratégicamente. No. La voz de Mateo era de acero. No voy a poner a Hannah en peligro para atraparlo. Ya estoy en peligro. Las palabras salieron más cortantes de lo previsto. He estado en peligro desde el momento en que te empujé fuera del camino de ese camión. Al menos de esta manera, lo estamos controlando. Ella tiene razón, dijo Franco en voz baja. No. Mateo se volvió hacia él. No me digas que ella tiene razón. Necesitas prueba irrefutable. Insistí. Algo que nadie pueda negar o racionalizar. Sergio atacándome viniendo tras tu supuesta debilidad personalmente. Ese es el tipo de arrogancia que volverá incluso a sus partidarios en su contra. La discusión continuó por otra hora. Pero eventualmente de mala gana. Mateo estuvo de acuerdo. No porque quisiera, sino porque la lógica era ineludible. Necesitábamos que Sergio actuara. Y yo era el detonante perfecto. El plan tomó forma durante 3 días. Se anunciaría una propiedad secundaria. Una supuesta casa segura fuera de la ciudad. Sería trasladada allí públicamente. Con seguridad mínima para que pareciera un blanco fácil. En realidad, la ubicación estaría fortificada y monitoreada. Con la mejor gente de Mateo posicionada para responder instantáneamente. 48 horas máximo. Dijo Mateo, la noche antes de que ejecutáramos el plan. Estábamos solos en su estudio. El agotamiento grabado en cada línea de su rostro. Si no pasa nada para entonces. Te extraemos y probamos otra cosa. Pasará antes. Había estado estudiando el patrón de comportamiento de Sergio. La forma en que se movía. Es impulsivo cuando cree que tiene una ventaja. Se lanzará por esto. Mateo me acercó. La frente descansando contra la mía. Si algo sale mal. No saldrá. Hannah, hemos planeado todo. La gente de Franco es la mejor. Estarás lo suficientemente cerca para responder en segundos. Tomé su rostro con las manos, sintiendo la barba áspera contra mis palmas. Esto termina mañana, de una forma u otra. Esto termina. Estoy aterrada de perderte. Entonces asegúrate de no hacerlo. Pasamos esa noche envueltos el uno en el otro. Memorizando el tacto y el sabor como si pudiera ser la última vez. Cuando llegó el amanecer, no hablamos de lo que podría salir mal. Solo de lo que tenía que salir bien. La trampa estaba tendida. Ahora solo teníamos que esperar a que Sergio cayera en ella. La casa de seguridad era una mentira envuelta en verdad. Una propiedad real que Mateo poseía. Pero fortificada más allá de cualquier cosa visible desde afuera. Cámaras en cada rincón. Hombres armados ubicados en edificios adyacentes. Franco coordinando desde un centro de comando a 2 cuadras de distancia. Yo era el conejo en la trampa. Y en algún lugar ahí fuera. El lobo estaba rondando. Me habían trasladado públicamente. Conducido por Chicago en un convoy lo suficientemente pequeño para parecer vulnerable.
2 SU versus en lugar de 5. Guardias que parecían competentes pero no abrumadores. El mensaje era claro. Mateo había priorizado la discreción sobre la seguridad. La emoción sobre la estrategia. Exactamente lo que Sergio necesitaba creer. La casa en sí era moderna. Vidrio y acero con vista al río. Hermosa y expuesta. Me habían instruido a permanecer visible. A pasar frente a las ventanas. A parecer como alguien tratando de fingir normalidad mientras el miedo la carcomía por los bordes. No era difícil de fingir. El miedo era real. Aunque la vulnerabilidad no lo fuera. Mateo quería estar aquí. Discutió durante horas que debería estar en la casa conmigo. Que separarnos era demasiado arriesgado. Pero Franco lo convenció de lo contrario. Sergio necesitaba ver debilidad. Y la ausencia de Mateo vendía eso mejor que cualquier otra cosa. Así que esperé. Laptop abierta. Fingiendo trabajar mientras mi pulso martilleaba. El auricular que Franco me había dado permaneció en silencio. Pero sabía que estaban observando. Sabía que cada ángulo estaba cubierto. El ataque llegó al anochecer. No fue sutil. No fue cuidadoso. 6 hombres se acercaron desde diferentes vectores. Moviéndose con precisión militar que sugería entrenamiento y financiamiento. Sergio no estaba enviando aficionados. Contacto. La voz de Franco crepitó en mi oído. Quédate exactamente donde estás. No te muevas de esa habitación. Me habían posicionado en un estudio del segundo piso. Deliberadamente visible a través de las ventanas. Pero con paredes reforzadas. Y un cuarto de pánico detrás de una estantería. El cebo perfecto que podía ser extraído instantáneamente. El vidrio se hizo pedazos abajo. Pasos resonaron por la entrada. Patrones de limpieza profesionales. Armas desenfundadas. Se movían rápido. Eficientes. Hannah Reed. Una voz gritó desde abajo. Con acento y fría. Sabemos que estás aquí. El señor Versiani quisiera hablar contigo. No respondí. Franco había sido explícito. Silencio hasta que estuvieran completamente comprometidos. Los hombres se dispersaron por la casa. Los escuché revisando habitaciones. Comunicándose con frases lacónicas. Acercándose. Entonces la voz de Mateo en mi oído. Tensa con furia controlada. Tenemos a Sergio. Interceptamos su vehículo a 3 cuadras de tu ubicación. Franco inicia la extracción. Todo sucedió simultáneamente. Los hombres llegaron a mi piso justo cuando el equipo de Franco irrumpió desde múltiples puntos de entrada. Granadas cegadoras. Órdenes gritadas. Los soldados profesionales que Sergio había enviado se encontraron superados y rodeados. Fui llevada a la habitación de pánico por 2 de los guardias de Mateo. La puerta reforzada se selló con un silbido hidráulico. A través del pequeño monitor del interior. Vi al equipo de Franco neutralizar sistemáticamente a cada hostil. Sin muertes, noté. Mateo los quería vivos. Capaces de testificar. 20 minutos después. El propio Franco abrió la habitación de pánico. Despejado. Mateo te quiere en el complejo. Ahora. El trayecto de regreso se sintió surrealista. Chicago pasó en rayas de luz. Mis manos aún temblando con adrenalina residual. Mateo había convocado una reunión del consejo completo. Explicó Franco. Cada capitán, cada miembro senior de la organización. Se estaban congregando mientras hablábamos. ¿Sergio? Pregunté. Bajo custodia, asegurado. Ha estado exigiendo hablar con Mateo desde que lo capturamos. El complejo resplandecía con luces cuando llegamos. La sala de conferencias principal había sido convertida en algo entre un tribunal y una sala de guerra. 30 hombres llenaban el espacio. Todos vestían trajes caros que no podían ocultar completamente la violencia de la que eran capaces. Mateo se encontraba al frente de la mesa. Y cuando me vio, el alivio atravesó su compostura.
Pero no se acercó a mí. No rompió la formalidad de lo que estaba ocurriendo. Esto era negocio. Y los negocios exigían precisión. Hannah, espera en la sala de observación con el equipo técnico. Dijo. Franco coordinará. La sala de observación compartía una pared con la sala de conferencias. Separadas solo por vidrio unidireccional y equipo de audio sofisticado. Podía ver todo. Escuchar todo. Matteo me había posicionado como testigo. No participante. Sergio fue traído bajo guardia. Su traje estaba arrugado. Labios partidos de cuando lo habían capturado. Pero se movía con su arrogancia intacta. Cuando vio a los capitanes reunidos. Algo parpadeó en su expresión. No era miedo. Cálculo. Primo. Se dirigió a Matteo con desprecio familiar. Menuda producción. ¿Realmente vamos a hacer esto? Siéntate. La voz de Matteo llevaba autoridad absoluta. La presentación comenzó metódicamente. Franco mostró registros financieros en pantallas alrededor de la sala. Los proveedores falsos. Los millones desviados. El rastro documental que llevaba directamente a la red de empresas fantasma de Sergio. Anthony fue traído. Dando testimonio que confirmó cada detalle. Observé los rostros de los capitanes. Algunos mostraron sorpresa. Otros neutralidad cuidadosa. Algunos pocos parecían reivindicados. Como si hubieran sospechado pero no se habían atrevido a hablar. Sergio se rió. Anthony es un hombre desesperado que busca salvarse. Él manejaba nuestras finanzas. Controlaba cada sistema. Si falta dinero, la culpa es suya. No de él. Los intentos de asesinato. Matteo interrumpió mostrando nuevas pruebas. El conductor del camión. La bomba. Ambos pagados a través de cuentas que tú controlas. Tenemos registros bancarios. Testimonio de operativos capturados. Hombres que contrataste específicamente para matarme. Circunstancial. Fabricado. Entonces explica esta noche. Matteo reprodujo las imágenes que habíamos capturado. El vehículo de Sergio. Detenido 3 cuadras de mi ubicación. Hombres armados que habían atacado la casa segura. Todos portando teléfonos con mensajes de un número registrado a nombre de Sergio. Enviaste 6 soldados para secuestrar o matar a Hannah. ¿Por qué? La expresión de Sergio se endureció. Porque ella te ha vuelto débil. La habitación quedó en silencio. Has comprometido todo lo que construimos por una forastera. Una mujer que no sabe nada de nuestro mundo. Nuestras reglas. Le has dado acceso a información sensible. Has tomado decisiones basadas en sentimientos en lugar de estrategia. Sergio se puso de pie, dirigiéndose directamente a los capitanes. Mírenlo. Está distraído. Emocional. Tomando decisiones que nos ponen en riesgo a todos. La organización merece algo mejor que un líder que prioriza sus sentimientos por encima de nuestra supervivencia. Varios capitanes se movieron. Vi incertidumbre cruzar rostros que se habían estado endureciendo contra Sergio. Es una responsabilidad. Sergio insistió. Todos lo ven. Esta reunión. Estas acusaciones. Sus intentos desesperados de desviar la atención de la debilidad de Matteo. La eligió a ella por encima de todos ustedes. Y esa elección va a destruir todo lo que nuestros padres construyeron. A través del cristal. Vi las manos de Matteo cerrarse en puños. Franco se tocó el auricular. Luego me miró directamente a través de la ventana de observación. Articuló con los labios. Ahora. Agarré la laptop que contenía lo que había encontrado. Empujando a través de la puerta hacia la sala de conferencias. Todos los ojos se volvieron. Hannah. Matteo comenzó. No se equivoca. Puse la laptop sobre la mesa. Abriendo documentos. Soy una forastera. No entiendo su mundo. Sus tradiciones. Pero entiendo documentos.
Registros financieros. Y lo que encontré muestra que la traición de Sergio va más allá de robarles. Mostré los contratos que había descubierto durante la fase de planificación. Enterrados en los datos que Anthony había proporcionado. Estos son acuerdos preliminares con el cartel de Sinaloa. Con fecha de hace más de 4 meses. Sergio no solo estaba planeando tomar el control. Estaba planeando venderlos. Miren los términos. Les había prometido 3 de sus territorios principales. Sus rutas de envío a través del puerto. E inteligencia operativa sobre toda su red. La habitación estalló. Los capitanes se pusieron de pie de un salto. Gritándose unos a otros. El cartel de Sinaloa era enemigo de todos. Una amenaza externa que habían pasado años manteniendo a raya. Iba a intercambiar sus vidas. Sus operaciones, todo lo que construyeron. Por su respaldo en un golpe. Luego mostré las comunicaciones. Y estos mensajes muestran que ya había empezado a proporcionar información. Horarios de envíos, rotaciones de guardias. Nombres de sus familias. Sergio se abalanzó hacia mí. 2 guardias lo interceptaron antes de que se moviera 3 pies. Golpeándolo de vuelta a su silla. Nos has destruido, dijo uno de los capitanes. Con la voz temblando de rabia. Nos convertiste a todos en objetivos, lo confirmó Anthony. Su voz hueca. Todo es cierto. Él me hizo facilitar las comunicaciones. Dijo que era un seguro. No conocía la magnitud hasta hace poco. Por eso finalmente cooperé con Franco. Mateo caminó lentamente hacia donde Sergio estaba inmovilizado por los guardias. Me llamaste débil por elegir a alguien que me desafiaba a ser mejor que nuestros padres. Pero tú elegiste traicionar a cada hombre en esta habitación por un poder que no eras lo suficientemente fuerte para ganar. Eso no es fortaleza, Sergio. Eso es cobardía. Se dirigió a los capitanes reunidos. Estoy pidiendo una votación. ¿Sergio Berchiani mantiene alguna posición en esta organización? ¿O es expulsado? La votación fue unánime. Todas las manos se alzaron por la expulsión. Entonces está hecho. La voz de Mateo fue definitiva. Sergio Berchiani ya no es parte de esta familia. Lo que les pasa a los traidores no es para que esta habitación lo decida. Franco, llévatelo. Mientras Sergio era arrastrado fuera. Aún gritando acusaciones y maldiciones. Mateo se dirigió a los capitanes una vez más. No me disculparé por Hannah. Ella salvó mi vida, salvó nuestra organización al atrapar lo que todos pasamos por alto. Si eso me hace débil. Entonces acepto el juicio. Pero aún estoy de pie. Sergio no. Y cualquiera que cuestione dónde están mis prioridades puede recordar eso al tomar sus propias decisiones. La reunión se disolvió. Los capitanes saliendo en grupos tensos. Algunos se acercaron a Mateo con promesas de lealtad continua. Otros se fueron en silencio. Cuando la habitación finalmente se despejó. Mateo se acercó a mí. No tenías que hacer eso. Ponerte frente a ellos. Sí, tenía que hacerlo. Esto termina hoy. No más preguntas sobre mi papel. No más susurros sobre que te hago débil. Le sostuve la mirada. Me vieron levantarme. Ahora saben que no me voy a ninguna parte. Yo tampoco. Me acercó a él, la frente descansando contra la mía. Gracias. Por todo. Afuera de las ventanas el amanecer se alzaba sobre Chicago. En algún lugar de la ciudad. Mi vida todavía me esperaba. Pero parado allí, en las secuelas de la violencia y la traición. Me di cuenta de que ya no estaba segura de querer esa vida de vuelta. Este mundo me había reclamado. Para bien o para mal, lo había elegido. Lo había elegido a él. Y no había vuelta atrás. Las secuelas duraron semanas. El destino de Sergio se manejó en silencio. Eficientemente de maneras sobre las que no pregunté. Y Mateo no se ofreció a explicar. Anthony fue diferente. Había cooperado, proporcionado evidencia.
salvado vidas al finalmente quebrarse. El Consejo votó por el exilio en lugar de la ejecución. Permanente monitoreado. Despojado de todo lo que había construido. Lo vi salir del complejo bajo escolta armada. Luciendo décadas más viejo que cuando lo conocí por primera vez. El ascenso de Franco a subjefe ocurrió con ceremonia formal. Mateo lo presentó ante toda la organización. Declarando públicamente confianza y gratitud. Viendo a Franco aceptar. Viendo el respeto en los ojos de cada capitán. Entendí cuán cuidadosamente estaba reconstruyendo Mateo. Cada gesto importaba. Cada palabra tenía peso. La finca se transformó en centro de comando. Las reuniones se extendían durante las noches. Los capitanes llegaban para conversaciones privadas. Emergiendo horas después con renovado compromiso. O removidos de sus posiciones completamente. Mateo era despiadadamente minucioso. Examinando cada operación. Cada lealtad, cada grieta potencial en su fundación reconstruida. Me quedé. No porque tuviera que hacerlo. Sino porque irme se sentía imposible. Mi apartamento existía en algún lugar de Chicago. Intacto y esperando. Pero la mujer que había vivido allí ya no existía. El trabajo me mantenía anclada. Mis clientes nunca perdían una fecha límite. Traducía contratos y analizaba documentos desde una suite que se había convertido en mi oficina. Manteniendo mi reputación profesional mientras vivía en un mundo que mis colegas no podían imaginar. Pero Jessica merecía algo mejor que el silencio. La llamé un martes por la mañana. 3 semanas después de la captura de Sergio. Su voz se quebró cuando contestó. Hannah. Dios mío, ¿dónde has estado? Me he estado volviendo loca. Casi presento un reporte de persona desaparecida. Lo siento mucho. Las palabras se sentían inadecuadas. ¿Podemos vernos? En persona. Necesito explicarte. Nos encontramos para almorzar en un restaurante que Mateo poseía. Aunque Jessica no sabía eso. La gente de Franco lo había revisado 2 veces. Se habían posicionado en mesas estratégicas. Crearon la ilusión de normalidad mientras mantenían control absoluto. Jessica se veía más delgada. Preocupada. Me agarró las manos en el momento en que me senté. ¿Qué te pasó? Es complicado. Esa no es una respuesta. Su agarre se intensificó. Desapareciste. Enviaste mensajes crípticos. No querías atender mis llamadas. Pensé que estabas muerta. Hannah. O secuestrada. O conocí a alguien. La verdad parcial se sintió más segura que completa. Alguien con problemas de seguridad. Había gente peligrosa involucrada. Tuve que mantenerme fuera de vista por mi seguridad. ¿El hombre del accidente? Sus ojos se abrieron mucho. ¿El que salvaste? Asentí. No tenía sentido negar lo que ya había adivinado. ¿Quién es él? Alguien poderoso. Alguien que vive de manera diferente a nosotras. Elegí las palabras cuidadosamente. Pero alguien que me importa. Alguien que ha cambiado mi vida de maneras que todavía estoy procesando. Jessica estudió mi rostro con la intensidad de alguien que me conocía desde la universidad. Eres diferente. No solo estresada o asustada. Diferente. Como si hubieras visto cosas que no puedes dejar de ver. Sí. Se me apretó la garganta. Exactamente eso. ¿Estás segura? Tan segura como puedo estar en su mundo. Eso no es tranquilizador. Lo sé. Le apreté las manos. Pero lo estoy eligiendo. Eso es lo que necesito que entiendas. No estoy atrapada. No estoy coaccionada. Estoy tomando una decisión. Aunque sea complicada y aterradora y nada como lo que planeé. Se quedó callada por mucho tiempo. Procesando. Entonces, ¿lo amas? Sí. ¿Y te trata bien? Mejor de lo que merezco.
Entonces intentaré entender. Su voz tembló. Pero tienes que prometerme que seguirás en mi vida. No puedo perder a mi mejor amiga porque se enamoró de alguien peligroso. No lo harás. Te lo prometo. El almuerzo se extendió hasta la tarde. Hablamos de todo excepto los detalles específicos que no podía compartir. Me puso al día sobre su trabajo. Su familia. Los detalles mundanos de una vida que ahora se sentía extraña. Le conté sobre el trabajo de traducción. Sobre aprender cosas nuevas. Sobre sentirme desafiada de maneras que no había esperado. Cuando nos separamos, me abrazó fuerte. Ten cuidado. Y llámame más de una vez al mes. ¿De acuerdo? Lo haré. Mateo estaba esperando cuando regresé. Levantó la vista de los documentos esparcidos por su escritorio. Expresión indescifrable. ¿Cómo fue? Está preocupada. Pero lo aceptará. Me dejé caer en la silla frente a él. Eventualmente. Aún podrías regresar. ¿Sabes? A tu vida anterior. Me aseguraría de que estuvieras a salvo. Te instalaría donde quisieras. ¿Es eso lo que quieres? Lo que yo quiera es irrelevante. Esto se trata de lo que tú necesitas. Me puse de pie moviéndome alrededor del escritorio hasta donde él estaba sentado. Entonces pregúntame qué necesito. Sus manos encontraron mi cintura. Acercándome. ¿Qué necesitas, Hannah? Necesito dejar de pretender que puedo volver atrás. Necesito aceptar que he cambiado. Que este mundo me ha reclamado, lo haya planeado o no. Le tomé el rostro con las manos. Sintiendo la barba áspera contra mis palmas. Y necesito que me des un papel real aquí. No protección. No una prisión cómoda. Un propósito. He estado pensando en eso. Sacó una carpeta de su escritorio. Esta es una propuesta. Posición oficial como consultora estratégica. Enfocándose en negociaciones internacionales y análisis de contratos. Tendrías autoridad para vetar tratos que parezcan sospechosos. Revisar todos los acuerdos importantes. Asesorar en operaciones transfronterizas. Tus habilidades lingüísticas y mente analítica son exactamente lo que necesitamos para expandirnos. Legítimamente. Leí los documentos. Salario. Beneficios. Descripción clara del trabajo. Parecía cualquier posición corporativa. Excepto por el entendimiento implícito de lo que realmente hacía la organización. Tengo condiciones. Nómbralas. Mantengo mi independencia. Conservo algunos clientes de traducción legítimos como tapadera y porque quiero. No soy propiedad ni trofeo. Soy una socia con voz igualitaria en las decisiones que me afectan. Le sostuve la mirada. ¿Y si alguna vez quiero salir? Realmente salir, puedo irme sin consecuencias. De acuerdo. Todo eso. Sin vacilación. Sin negociación. Me salvaste la vida, Hannah. Luego salvaste mi organización. Te lo debo todo. Lo mínimo que puedo ofrecer es respeto y autonomía. Entonces sí. Acepto. El beso lo selló. No solo el puesto, sino todo lo que representaba. Un futuro que no había planeado pero que estaba eligiendo de todas formas. 3 meses después, mi oficina en el complejo se sentía como si siempre hubiera sido mía. Escritorio de caoba. Paredes cubiertas de libros de referencia en 6 idiomas. Ventanas que daban a jardines donde a veces caminaba mientras reflexionaba sobre negociaciones complejas. Los capitanes asentían respetuosamente cuando pasaba. Franco me consultaba sobre contratos sospechosos. Mateo confiaba en mi juicio sin cuestionarlo. Todavía traducía para mis antiguos clientes. Mantenía esa conexión con la normalidad. Con la persona que había sido. Pero cada vez más mi verdadero trabajo ocurría aquí. Revisando planes de expansión. Analizando propuestas de asociación. Identificando señales de alerta en documentos que habrían costado millones si se hubieran pasado por alto. Jessica llamaba semanalmente.
Nos reuníamos mensualmente siempre en ubicaciones controladas. Ella no sabía todo. Pero sabía lo suficiente. Aceptaba que su amiga había elegido un camino diferente. Esta noche Mateo y yo estábamos en el balcón privado de nuestra suite, contemplando el horizonte brillante de Chicago. Su brazo rodeaba mi cintura. Familiar y correcto. La propuesta de expansión europea. Dije recostándome en su calidez. Terminé de revisar los contratos. Milán se ve prometedor. Pero las conexiones de Frankfurt son cuestionables. Recomendaría esperar con esas hasta que podamos verificar mejor sus credenciales. Anotado. Confío en tu evaluación. Presionó un beso en mi sien. ¿Has pensado en el viaje a Italia? 2 semanas. ¿Solo nosotros? ¿Milán? ¿Roma? ¿La costa? Mezclando negocios con placer. Siempre. Su mano encontró la mía, entrelazando los dedos. Aunque principalmente placer. Te has ganado unas vacaciones. Los dos nos las hemos ganado. La ciudad se extendía infinitamente debajo de nosotros. 1000 luces representando 1000 vidas. En algún lugar allá abajo estaba la mujer que había sido. Traduciendo contratos en un apartamento diminuto. Preocupada por el alquiler y los plazos de entrega y las cosas normales. Esa mujer había salvado a un desconocido de un camión y había cambiado todo. Había elegido la curiosidad sobre el miedo. La acción sobre la parálisis. Se había enamorado de un hombre peligroso y había decidido que el riesgo valía la pena por la recompensa. No me arrepentía. De nada de eso. ¿En qué estás pensando? Preguntó Matteo interpretando mi silencio. En que debería haber estado aterrorizada. Debería haber huido en el momento en que me di cuenta de lo que eras. ¿Por qué no lo hiciste? Porque el terror y la fascinación se sienten notablemente similares. ¿Y por qué me viste? Realmente me viste. De maneras en que nadie más lo había hecho jamás. Me giré en sus brazos. Encontrando sus ojos. Elegí esto. Te elegí a ti. Elegí una vida que es complicada y peligrosa. Y nada como lo que planeé. Y la elegiría otra vez. Bien. Su boca encontró la mía. Familiar y eléctrica. Porque no te voy a dejar ir. Posesivo. Completamente. Nos quedamos ahí mientras la noche se profundizaba. 2 personas que se habían encontrado a través del caos y decidieron construir algo a partir de ello. El futuro era incierto. El peligro siempre acechando en los bordes. Pero lo enfrentaríamos juntos. Socios en todos los sentidos. Y de alguna manera, imposiblemente. Eso era más de lo que había soñado tener.